Friedrich Nietzsche, la voluntad de poder. La filosofía que puede cambiar tu vida. Hay una pregunta que casi nadie se hace realmente. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué compites? ¿Por qué quieres más dinero, más reconocimiento, más éxito? La mayoría de las personas cree que lo hace por seguridad, por felicidad, por estabilidad. Pero hace más de un siglo, un filósofo alemán tuvo una idea mucho más profunda y también mucho más incómoda. Ese filósofo era Friedrich Nietzsche. Y su respuesta fue sorprendente. Según Nietzsche, la fuerza más profunda que mueve al ser humano no es sobrevivir. No es ser feliz. No es encajar en la sociedad. La verdadera fuerza que impulsa a las personas es algo mucho más poderoso. Algo que él llamó will to power. La voluntad de poder. Y entender esta idea puede cambiar completamente la forma en que ves el mundo. Y a ti mismo. La gran mentira que la sociedad nos cuenta. Desde pequeños nos enseñan una historia. Nos dicen que la vida se trata de ser buenos, obedecer las reglas, trabajar duro y seguir el camino que otros ya trazaron. Escuela. Trabajo. Seguridad. Pero Nietzsche observó algo curioso en la naturaleza humana. Cuando una persona logra estabilidad, no se detiene. Quiere más. Más reconocimiento. Más influencia. Más crecimiento. Porque en el fondo, el ser humano no busca solo sobrevivir. Busca expandirse. Busca superarse. Busca sentirse poderoso sobre su propia vida. Y esa es la esencia de la voluntad de poder. ¿Qué es realmente la voluntad de poder? Muchas personas malinterpretan esta idea. Creen que significa dominar a otros, controlar, manipular. Pero para Nietzsche, el poder verdadero era algo diferente. Era la capacidad de superarte a ti mismo. La capacidad de tomar tu vida y transformarla. La voluntad de poder aparece cuando decides no conformarte con una vida mediocre. Cuando decides desarrollar tu mente. Cuando decides enfrentar tus miedos. Cuando decides crear tu propio camino. La voluntad de poder no es destruir a otros. Es convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. La mayoría de las personas vive sin darse cuenta de esto. Nietzsche observó algo que sigue siendo verdad hoy. La mayoría de las personas vive reaccionando al mundo. Siguen normas sociales. Siguen expectativas familiares. Siguen lo que se supone que deben hacer. Pero pocas personas se detienen a preguntarse: ¿qué quiero realmente? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué vida quiero construir? Para Nietzsche, vivir sin hacer esas preguntas es vivir dormido. El problema de la mentalidad de rebaño. Nietzsche tenía una crítica muy fuerte hacia lo que llamó mentalidad de rebaño. El rebaño busca seguridad. Busca encajar. Busca no destacar demasiado. Porque destacar significa riesgo. Significa críticas. Significa salir de la zona cómoda. Pero las personas que cambian el mundo nunca vienen del rebaño. Son las personas que se atreven a pensar diferente. Las que cuestionan las reglas. Las que crean algo nuevo. El nacimiento del individuo fuerte. Para Nietzsche, el verdadero crecimiento comienza cuando una persona deja de vivir según las expectativas de otros. Ese momento puede ser incómodo. Porque significa cuestionar muchas cosas. Las creencias que te enseñaron. Las metas que te dijeron que debías perseguir. Las reglas que siempre seguiste. Pero también es el momento en el que nace el individuo fuerte. Una persona que ya no vive para encajar, sino para crear su propio camino. El concepto del superhombre. Otra de las ideas más famosas de Nietzsche es el Übermensch o superhombre. Pero esta idea también suele malinterpretarse. El superhombre no es alguien físicamente superior. No es un tirano. Es una persona que logra algo extremadamente difícil. Crear sus propios valores. En lugar de aceptar los valores de la sociedad sin cuestionarlos. Los analiza. Los transforma. Y construye su propia filosofía de vida. El enemigo más grande, tu propia mente. Nietzsche entendía algo que hoy también estudia la psicología. El mayor obstáculo no siempre es el mundo exterior. Muchas veces es tu propia mente. La duda. El miedo. La inseguridad. Esa voz interna que dice: no eres suficiente. No puedes hacerlo.
mejor no arriesgar. La voluntad de poder aparece cuando decides no obedecer esa voz. Cuando decides actuar a pesar de ella. La vida como campo de superación. Para Nietzsche, la vida no era algo que debía evitar el sufrimiento. Al contrario, el sufrimiento era parte del crecimiento. Los desafíos, las derrotas, las crisis, todo eso forma parte del proceso de volverte más fuerte. Por eso una de sus frases más famosas dice: lo que no me mata me hace más fuerte. No porque el dolor sea bueno, sino porque enfrentarlo puede transformarte. ¿Por qué esta filosofía sigue siendo poderosa hoy? Vivimos en una época donde muchas personas se sienten perdidas, con demasiadas opciones, demasiadas expectativas, demasiada presión social. La filosofía de Nietzsche sigue siendo relevante porque nos recuerda algo importante. Tu vida no tiene que seguir el guión que otros escribieron. Puedes cuestionar, puedes cambiar, puedes reinventarte, pero eso requiere coraje. El desafío final de Nietzsche. Si Nietzsche estuviera vivo hoy, probablemente haría una pregunta incómoda. Una pregunta que pocas personas se hacen de verdad. ¿Estás viviendo la vida que elegiste? ¿O la vida que simplemente aceptaste? Porque la voluntad de poder no es una teoría. Es una decisión. La decisión de no vivir dormido. La decisión de no conformarte con menos de lo que puedes ser. La decisión de convertirte en alguien que crea su propio destino. Y cuando una persona realmente toma esa decisión, algo cambia. Porque en ese momento, deja de ser parte del rebaño. Y comienza el camino hacia algo mucho más raro. Convertirse en la versión más poderosa de sí mismo.